Ok, bueno, entonces vamos a empezar con nuestra enseñanza. Vamos a empezar nuestra enseñanza y vamos a tener un canto con Esdras. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos a cantar un canto. Cacho, vamos a cantar un canto. La gente de nuestro tiempo, ¿te sabes ese? 3:55. O si no, el 4:07. 4:07. Vamos a ponernos de pie para cantar un canto. 4:07. Vamos a ponernos de pie y les voy a pedir una cosa. Vamos a cantar con gozo y con ánimo, ¿ok? Vamos a dejar las cosas atrás y estamos en la casa del Señor, así que dice la Biblia que hay gozo en su presencia. Entonces vamos a cantar con gozo, con ánimo. Me guía Él. Siempre mi Señor.
bien al alma cantar. Dice la Biblia que si estamos dolidos hay que hacer oración, pero si estamos contentos hay que cantar alabanzas, ¿verdad? Entonces así es lo que dice la Biblia. Y bueno, como les digo, no hay micrófono, ¿verdad? Pero sí se oye, dijimos, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a estar en el punto número 5. Acuérdense que la vez pasada quedamos en el número 5 de instrucciones. Quedamos en el número 5 estamos hablando de las instrucciones, ¿se acuerdan? Amén. Entonces, el 5 habíamos dicho el punto que era, ¿qué pasa si nosotros cambiamos las instrucciones? ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos las instrucciones? Ahora, es bien importante también decir esto. Ahorita no estamos explicando cuáles son las instrucciones, sino estamos hablando de instrucciones en general, ¿verdad? O sea, no estamos refiriéndonos a una instrucción específica. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos, dice, no dejando de congregarnos. Esa es una instrucción de la palabra de Dios directa, que dice, no nos debemos de dejar de congregar a la casa de Dios. O sea, debemos de venir a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios. Amén. Entonces la Biblia dice, esa instrucción es para nosotros, dice, no te debes de dejar de congregar. Esa es una instrucción. Otra instrucción de la palabra de Dios, no debes de dejar de leer la Biblia. O sea, debemos de leer la Biblia. Otra instrucción, debemos de orar, ¿verdad? Entonces, esas son instrucciones, pero en este caso no estamos hablando de las instrucciones específicas, amén, sino estamos hablando de un término general en cuanto a las instrucciones. Por ejemplo, las instrucciones que te da el doctor, las instrucciones que te da tu patrón, las instrucciones que te da el pastor, las instrucciones que, así, de esas, ¿sí entendamos eso? Que es bueno escucharlas. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, el punto número 5 es, ¿qué pasa si cambiamos las instrucciones que alguien nos ha dado? En este caso, sería un pastor, sería un doctor, tu patrón, o tú como papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos las instrucciones? Bueno, si nosotros cambiamos las instrucciones, el resultado también va a ser diferente. Amén. Por ejemplo, si tú vas a hacer un pastel y en vez de, ¿cómo les dijera? En vez de echarle azúcar, le echas sal, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar tu pastel? O sea, va a estar igualito, ¿verdad? Pero cuando tú lo pruebes, tú te vas a dar cuenta, vas a decir, este pastel está malo. ¿Por qué? Porque tiene sal. Aunque si ponemos la sal y el azúcar casi se parecen, pues cambiamos las instrucciones, entonces salen diferentes las cosas, amén. Amén. Y eso es lo que le pasó a Sara y ¿cómo se llama? Abraham. A Abraham. Vamos a ir a Génesis 18. Génesis 18. O fíjense, para no ir para allá, vamos a ir a otro mejor versículo, pero para no ir para allá, se los voy a explicar un poquito. Génesis 18, por cuestión de tiempo, Génesis 18 habla de que Dios le había dado una instrucción a Abraham, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo, ¿verdad? Entonces le dijo a Abraham y a Sara. Entonces, Dios no le dijo cuándo le iba a dar a ese hijo, Dios no le dijo en qué tiempo, nomás dijo, te voy a dar un hijo. Entonces, ¿cuál era lo que Abraham debía de hacer? Bueno, esperar en Dios hasta que el tiempo de Dios, amén. Amén. Entonces, pero Sara dijo, mira Abraham, métete con mi sierva y de ahí sacamos el hijo que Dios te va a dar. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿era la voluntad de Dios eso o no? No, ¿verdad? Porque Dios le había dicho, yo te lo voy a dar, el hijo va a ser de ustedes dos. Entonces, a Sara dice, métete con mi sierva, ¿verdad? Entonces, Sara estaba cambiando las instrucciones. Entonces, de ahí es donde vino Ismael. Entonces, de Ismael salieron todos los árabes. Y los árabes todos, la mayoría de ellos,
vienen a ser como contrarios al pueblo de Israel. Amén. De hecho, ellos tienen su propio Islam, de Israel, de donde viene la palabra de Dios. Entonces, desde ahí están pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara cambiaron las instrucciones. Entonces, por eso es que no es bueno cambiar las instrucciones que Dios nos dio. Amén. No es bueno cambiar las instrucciones. ¿Por qué? Porque vienen las consecuencias cuando cambiamos las instrucciones que Dios nos dio a nosotros. Por ejemplo, Dios dice, no dejando de congregarnos. Entonces, si cambiamos eso, bueno, va a haber consecuencias, ¿verdad? A que si nosotros decimos, bueno, Dios dice que yo me debo de congregar, entonces, por algo el Señor lo dice, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 10:17. Ahora sí vamos para allá. Proverbios 10:17. El que lo tenga lo puede leer. Proverbios 10:17. Ese sí vamos a ir para allá. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Fíjense lo que dice. Camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Sí ven? Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Ahí está. ¿Sí estamos ahí? ¿Verdad? Ahí, camino a la vida es guardar la instrucción. Entonces, bien importante, camino a la vida es guardar la instrucción. Ahí está. Por eso es que no debemos nosotros de cambiar las instrucciones. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Acuérdense que es una enseñanza y se valen las preguntas, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Si no, seguimos adelante. Camino a la vida es guardar la instrucción. Entonces, siempre, tú tratas de guardar la instrucción. Por ejemplo, si tú vas manejando y te para la policía y tú empiezas a argumentar con la policía, ¿verdad? De ahí puede escalar hasta que el policía puede hasta matar a la persona. Amén. Por el simple hecho de que el policía dice, a ver, dame tu identificación. No te la voy a dar, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el policía también es humano, es un ser humano y puede tener un montón de problemas en su casa. Entonces, pueden dar de malas. Entonces la instrucción que te da el policía es simplemente darle tu licencia, ¿verdad? Dale tu identificación, no pelees. Si vas a pelear con el policía, pelea en la corte, pero no pelees con él, porque él trae la espada, como dice la palabra de Dios, o sea, trae pistola, trae la fuerza de la autoridad. Entonces, es bueno, por eso dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Amén. Entonces, es mejor la instrucción. Te dice el policía, dame tu identificación, aquí está. Y ya saben quién es, y ya te la da para atrás, y se acabó. En vez de decir, no te la voy a dar nada, no, ¿qué es esto? Y empieza a haber problemas, y hasta puede haber muerte ahí. Y ha habido un montón de casos así. Sí o no, sí se dando cuenta de eso, ¿no? Amén. Entonces, eso está por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente no quiere seguir la instrucción de nada. Los semáforos, para eso están también. El semáforo, la instrucción de un semáforo es, está en rojo, párate, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice Proverbios, camino a la vida es guardar la instrucción. Camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Amén. Ahora, ¿por qué es importante seguir instrucciones? ¿Por qué es importante seguir instrucciones? Vimos en el punto número 5 qué pasa si cambiamos las instrucciones, y vimos que Abraham se equivocó y hasta ahorita están pagando las consecuencias. Ahora, ¿por qué es importante seguir las instrucciones? Inciso A, obedecer una instrucción correcta traerá beneficios a tu vida, mientras que ignorarla o seguir la dirección equivocada puede traer consecuencias serias a tu vida. Ahí está. ¿Por qué es importante seguir instrucciones? Por los beneficios que te trae a tu vida. Sigue las instrucciones. Por ejemplo, si el esposo dice, debes de hacer comida, pues debes de hacer comida. Esa es una instrucción de parte del esposo. Por ejemplo,
Otra instrucción, si el patrón te dice, ¿sabes qué? Quiero que llegues a tal hora. Entonces, llega a tal hora. O sea, trata de acostumbrarte a seguir instrucciones. Porque si tú sigues instrucciones, va a haber beneficios. ¿Cuánto más los beneficios que trae Dios cuando nosotros seguimos las instrucciones de Él? Amén. Entonces, inciso A trae beneficios. Inciso C. Inciso C, tanto en tu vida personal como en la sociedad o gobierno, iglesia, se necesita seguir instrucciones. En todos lados. En tu vida personal, en la sociedad, en el gobierno, en la iglesia. Todo es cuestión de seguir instrucciones. Si nosotros nos acostumbramos a seguir instrucciones en la iglesia, en la sociedad, en tu vida personal, todo eso te va a llevar a que tú tengas una vida madura, una vida tranquila, porque tú eres persona que sigue instrucciones. Siempre la bendición de Dios va a estar contigo, porque tú sigues instrucciones. ¿Cuántos han escuchado la historia de José en el Antiguo Testamento? Uno, usted también, Chuy también. Ustedes saben que José, primeramente lo vendieron, ¿verdad? Y luego después, pasó un montón de casos que hasta le echaron a la cárcel y todo eso. Pero siempre Dios estaba con él, dice la Biblia. Porque él siempre seguía instrucciones. Cuando estaba en la cárcel, del carcelero, ¿verdad? Cuando lo vendieron con los ismaelitas, con nosotros. Y él siempre seguía instrucciones donde estaba. Me vendieron, me pusieron en la cárcel. Ok, el carcelero, ¿dónde está? Él es el que te va a dar instrucciones. Ok, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y así sucesivamente, hasta que Dios lo pone en el segundo del rey, del rey, ¿se acuerdan? Él fue el segundo, hasta allá. Y de hecho, delante de Dios, él era el primero. Amén. Nada más que terrenalmente era el faraón. Pero delante de Dios, haz de cuenta que Dios guardó a todos ellos por medio de José. Cuando José les dijo, hay que guardar grano y todo eso. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, ¿por qué? Porque José era una persona que seguía instrucciones. Pues siempre cuando tú sigues instrucciones, siempre vas a tener la bendición de Dios. Aunque muchas veces se vea como que no. Pero al final, siempre tú vas a terminar satisfecho. Amén. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Vale. Ok, inciso número 3. ¿Por qué es importante seguir instrucciones? Porque esto es parte de la vida diaria. Por ejemplo, cuando tú vas al doctor, y aquí les voy a hacer una pregunta. Recuérdense que esta es una enseñanza. Aquí les voy a hacer una pregunta. Cuando tú vas al doctor, ¿recibes instrucciones de Dios o del doctor? A ver, ¿cuántos del doctor? Uno, Chuy, el hermano Daniel. ¿Cuántos instrucciones de Dios? Leo está como queriendo, ¿verdad? Bueno, ese es cierto, ¿verdad? Del doctor, porque vamos al doctor y la recibimos de él. Pero ustedes sabían que la instrucción primera es de Dios. Por ejemplo, estamos enfermos. ¿Cuál es la instrucción de Dios para nosotros? ¿Ir a dónde? Ir al doctor, exactamente. Entonces la instrucción es primera de Dios. ¿Sabes qué? Pues ¿sabes qué? Pues tengo azúcar alta. ¿Sabes qué? Pues al doctor, ¿verdad? Dios no va a venir desde allá de su trono y hagan cancha porque voy a sanar No, Él tiene sus doctores. Amén. Él tiene sus ángeles, Él tiene su iglesia, Él tiene sus hijos en donde nos van a poder ayudar. ¿Hasta ahí entendemos eso? Amén. Entonces, recibimos instrucción de parte de Dios en sí y del doctor, o sea, de los dos, ¿verdad? De los dos. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Amén. Entonces, sigamos adelante. ¿Por qué es importante seguir instrucciones? Porque así funciona todo. En el doctor, cuando vas a armar algo, cuando vas a comprar algo y necesitas armarlo, todo es instrucción. Por eso es que es necesario que nosotros sigamos instrucciones. Sigamos adelante en el punto número 6. Obstáculos que impiden la correcta comprensión de las instrucciones. Número 6, acuérdense.
obstáculos que impiden la correcta comprensión de las instrucciones. Inciso A, para que se entienda, búsqueda de lo fácil. Búsqueda de lo fácil. Obstáculos que impiden la correcta comprensión de las instrucciones. Inciso A, búsqueda de lo fácil. Muchas veces se nos hace más fácil no seguir instrucciones, ¿verdad? Pues yo ¿para qué voy a seguir instrucciones? O sea, se nos hace más fácil. Y somos tentados a no seguir las instrucciones, ¿verdad? Pero eso a la larga nos va a afectar. Te dicen, si vamos a poner, el patrón te dice algo, una instrucción, y tú dices, no, pues mejor así. O sea, se te hace más fácil. Por ejemplo, si vas a trabajar en una altura y luego el patrón te dice, ¿sabes qué? Vamos a rentar un escafo y lo vamos a poner para que esté bien seguro todo, ¿verdad? Y tú dices, de aquí que lo armo, de aquí que hago esto, de aquí que el otro. Y le dices al patrón, con una escalera, ¿verdad? Y al final, pudiera ser que te caes de esa escalera. Entonces el patrón te va a decir, si ves que yo te dije que siguieras las instrucciones poniendo un escafo, pero a nosotros se nos hace fácil. Entonces muchas veces lo fácil te lleva a unas consecuencias, porque se te hace fácil, ¿verdad? No seguir las instrucciones. Entonces, la búsqueda de lo fácil, mucho cuidado cuando vengan instrucciones y tú dices, a mí se me hace más fácil así. Entonces, mucho cuidado cuando uno dice, se me hace más fácil, porque pudiera ser erróneo. Eso es nomás algo para pensar. Amén. Amén. Inciso número 2. Pensar que no cambiar parte de la instrucción no afectará el resultado final. O sea, uno piensa, no va a afectar nada. Si yo cambio la instrucción, no creo que afecte nada, ¿verdad? Uno piensa eso, no, yo pienso que no va a afectar nada. Si cambio las instrucciones, no va a afectar nada. No creo que afecte, ¿verdad? Vamos a hacer un pastel, vamos a usar sal. En cambio, no creo que afecte. Se va a ver blanco, va a estar grande y se va a mirar bonito el pastel, pero su sabor va a estar diferente, ¿verdad? Entonces, pensar que no afecta el que nosotros cambiemos la instrucción es algo equivocado. Sí va a afectar el resultado final. Entonces mucho cuidado con pensar que no se va a alterar el resultado. Amén. Inciso número 3. Distraerte fácilmente. Tantas cosas que pasan en nuestra vida, tantos problemas muchas veces que pasan en nuestra vida, o problemas, desavenencias, tantas cosas que pudiera enumerar que pasan en nuestra vida, que eso muchas veces nos afecta de poner atención en las instrucciones, ¿verdad? Porque estamos cargados, ¿verdad? Tenemos en nuestra cabeza la televisión, tenemos en nuestra cabeza el descanso, tenemos el trabajo, tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que muchas veces Dios nos pudiera estar instruyendo en algo y no ponemos atención. ¿Por qué? Por lo lleno que estamos nosotros. ¿Hasta ahí estamos entendiendo eso? Amén. ¿Verdad? Hacer que nuestra mente pudiera estar bien llena. Sí saben ustedes que hay computadoras que se llenan de información que ya no funcionan bien. Amén. ¿Verdad? Así más o menos, muchas veces nuestra mente está bien llena el diablo nos mete un montón de cosas en la cabeza, temores, miedos, preocupaciones, tantas cosas que ya literalmente estamos así. ¿Por qué? Eso nos hace a nosotros que nosotros no escuchemos la instrucción que viene de parte de Dios. Amén. Eso nos pudiera pasar, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que nos podemos distraer de todo eso. Y los israelitas así estaban, ¿se acuerdan? Vamos para allá para que ustedes vean los israelitas cómo estaban. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Y eso era del diablo. Que el diablo vamos a ir a Éxodo, capítulo, déjenlo hallo. Dice,
Éxodo, a ver, déjenme ver, dice, ve, bueno, no me acuerdo dónde está. Ah, sí. 6, 9. Hermano Daniel, ¿lo puede leer? Éxodo 6, 9. Fíjense lo que dice. Ahorita el hermano Daniel lo va a leer. Fíjense lo que dice. Fíjense, pongan mucha atención. 6, 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahí, otra vez. Fíjense lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Sí ven? Hasta ahí, gracias. ¿Sí ven ahí lo que dice? No escuchaban a Moisés porque ellos estaban bien cargados, ¿verdad? Faraón los había cargado, Faraón los tenía bien ocupados, Faraón les había puesto un montón de cargas y ellos de tan cargados pues ya no escuchaban a Moisés. Y muchas veces así nos pasa y nosotros tenemos que quitarnos todo eso para poder escuchar las instrucciones de Dios. Amén. Entonces eso nos puede pasar para que nosotros, mucho cuidado con distraernos, estar tan llenos de nosotros que el diablo nos esté llenando, ¿verdad? Que nos esté aplastando. Eso no es de Dios. En ese momento, cuando nosotros sientamos todo eso, hay que ponernos de rodillas y decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque me siento bien cargado. Y entonces el Señor va a venir y va a empezar a instruirte en tu conciencia. Entonces, mucho cuidado con distraernos. Amén. Inciso número 4. Prejuicios. Muchas veces los prejuicios, ¿verdad? Muchas veces los prejuicios van a estar en nuestra vida. De decir, yo ¿por qué voy a escuchar a ese? Yo ¿por qué voy a escuchar a aquel? Yo ¿por qué voy a ir allá? Yo ¿por qué? O sea, prejuicios, ¿verdad? Muchas veces van a decir, en la iglesia hay mucho hipócrita. Entonces, el diablo usa todo eso, ¿para qué? Para que nosotros no nos acerquemos, ¿verdad? Entonces, el diablo va a traer a alguien y luego va a decir, no escuches tú esto, no escuches tú aquello, no escuches. Entonces, muchos prejuicios, ¿verdad? Prejuicios. Mucho cuidado con los prejuicios. Amén. Porque el diablo pudiera poner prejuicios y nosotros seguirlos. Yo ¿por qué voy a escuchar a ese? Yo a ese no. Yo a este no. Aquel no. Prejuicios. Mucho cuidado con eso. Entonces, el inciso 5. Una atención fingida. No puede seguir instrucciones si no hay un verdadero interés. Una atención fingida. Muchas veces nosotros pudiéramos hacernos los que estamos siguiendo instrucción. Pero delante de Dios, Dios nos conoce si nosotros en nuestro corazón en realidad deseamos ser instruidos por Dios. Amén. Deseamos que Dios nos instruya. Dios sabe en nuestro corazón si somos sinceros o si somos verdaderos, que de verdad estamos diciendo, Dios, ayúdame, Señor, instrúyeme. ¿Qué debo de hacer en este asunto? ¿O qué no debo de hacer? O sea, Señor, entre tú y yo, ayúdame, Señor. ¿Verdad? Entonces, Dios sabe si nuestro interés por la instrucción es como falso. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado con nosotros poner como una atención fingida. No, nosotros como cristianos debemos de ser reales. Amén. Reales, sinceros delante de Dios, para que Dios pueda trabajar en nosotros, ¿verdad? Tú cuando vas al doctor, ¿verdad? No le dices, el doctor te pregunta, ¿qué tienes? ¿Verdad? Entonces el doctor te dice, ¿qué tienes? Y si te duele una muela o si te duele otro lado, tú no le vas a decir, me duele un pie. No, ¿verdad? Tú tienes que decirle, el doctor, mira, me pasa esto, me pasa aquello, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, con Dios también. O sea, ser real delante de Dios. Amén.
para que Él nos pueda ayudar. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro amigo también. Él es nuestro Dios. Él nos conoce mucho más de lo que nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Pues es bueno ser abiertos con Dios, ¿verdad? Decirle Dios esto, Dios aquello, Dios lo otro. Entonces, no tener una atención fingida o fingir que seguimos instrucciones, no, sino ser reales delante de Dios. ¿Ahí estamos entendiendo? Entonces, el punto número, ¿cuál sigue? ¿Cuál punto sigue? Yo aquí lo tengo enumerado en letras. Punto número I. Aquí lo tengo. A, B, C, D, F, G, H, I. Este es entonces el 7. El 7. Los resultados de obedecer las instrucciones. Los resultados de obedecer las instrucciones. No es. Tráeme otro botito. O tráeme un grande. Mejor tráeme un grande. Los resultados de obedecer las instrucciones. Ahora bien, seguir o no seguir las instrucciones de Dios tendrá resultados respectivamente. Estos son algunos de los posibles resultados de seguir las instrucciones de Dios. Cuando tú sigues las instrucciones de Dios, los resultados de obedecer las instrucciones de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Número 1, ver milagros en tu vida. Ver milagros en tu vida. En milagros en donde tú vas a decir, sinceramente Dios me ayudó aquí. Yo no sabía cómo lo iba a hacer aquí, pero sinceramente Dios me ayudó aquí. Porque Dios dio la instrucción, tú la seguiste, entonces Dios cumplió. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan ustedes del hombre de la mano seca en Mateo? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo dónde está, ¿verdad? Yo no me acuerdo dónde está, pero está en Mateo. Estaba un hombre, tenía seca su mano, y tráeme para acá. Tenía seca su mano, y Cristo llega y le dice, extiende tu mano, pero su mano estaba pegada, y Cristo viene y le dice, extiende tu mano, y luego él le hizo, se extendió, pero la mano estaba pegada. Entonces, el hombre siguió las instrucciones de Cristo, y Cristo hizo el milagro. ¿Hasta ahí entendamos eso? De otra manera, pues no se podía. Pero como él siguió las instrucciones de Cristo, entonces Cristo dijo, hay poder para hacer eso. Entonces, los resultados es, número 1, vas a ver milagros. Número 1, en tu familia. Número 2, en ti mismo. O sea, en tu vida propia. En alguna, en algo que tú tengas en tu vida. Principalmente con el pecado. Por ejemplo, si tienes una adicción con el pecado, que dices tú, no puedo dejar este pecado, siempre odio, siempre aquello, me enojo, caigo en este pecado o caigo en este otro pecado, veo esto o siempre se me antoja ver esto o hago esto. Entonces, los primeros que vas a darte cuenta tú, eres tú, en tu vida. Amén. Y en tu familia, y luego en la iglesia, y luego en tu trabajo. Entonces tú vas a empezar a mirar los resultados porque estás obedeciendo las instrucciones que vienen de parte de Dios. ¿Hasta ahí entendemos eso? Amén. Número 2. ¿Cuáles son los resultados de obedecer las instrucciones de Dios? Ver el respaldo de Dios en tu vida. Vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. Tú vas a sentir, tú lo vas a ver, el respaldo de Dios en tu vida. Tú vas a decir, ay, el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo, porque sientes el respaldo de Dios. Por ejemplo, yo siempre me quedo leyendo mi Biblia en la noche y orando, ¿verdad? Yo tengo mi cuartito allá lejos, así de la casa, separado, y como no hay luz, siempre está bien oscuro. Siempre bien oscuro está. Entonces, acabo de orar, apago la luz, y ya me tengo que ir oscuro para allá para adentro, ya en la noche, a veces a las 10, a veces a las 10:30, 11, y ya está oscuro. Y cuando acabo de orar y cuando acabo de leer, luego se siente la presencia de Dios, y puedo atravesar así oscuro, así. ¿Ven por qué? Porque sientes el respaldo de Dios. Entonces, sientes que Dios te respalda. Entonces,
Cuando tú sigues las instrucciones, tú dices, ¿sabes qué? Dios me respalda en esto. Lo voy a hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, como una vez una persona me habló y bueno, para no hacer la historia larga, era una persona que venía buscando un montón de cosas a la iglesia, ¿verdad? Y cosas que nosotros no podemos dar, ¿verdad? Entonces me dijo, voy a ir entonces a su iglesia por esto, por aquello. Entonces yo le dije, no vamos a poder recibirlo, porque no tenemos para darle eso que usted nos pide. Entonces no vamos a poder recibirlo. Entonces, ¿por qué yo le puedo decir que no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya Dios me había dicho que le dijera que no. Entonces, por eso yo le dije que no. Entonces, yo sentía el respaldo de Dios. Entonces, yo por eso puedo decirle no, firme, así no. Porque yo sentía el respaldo de Dios. Entonces, cuando tú sigues las instrucciones de Dios, tú tienes el respaldo de Dios. Di con firmeza sí o di con firmeza no. O con firmeza no hables. No hablar, pues. Puede ser esa porque eso es lo que Dios usa. Sí, no o se calla. ¿Amén? Entonces, cuando tú sigues las instrucciones de Dios, sientes el respaldo de Dios. Por ejemplo, yo siempre hago hincapié en esto. Si nosotros cumplimos con venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿fue una instrucción de Dios, sí o no? Amén, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 4. No dejando de congregarnos. Entonces, ya nos congregamos. Ahora sí, entonces somos libres. ¿Quieres irte a descansar? Pues anda, descansa. Y que tengas un descanso grato, que te vaya bien en ese descanso, porque ya cumpliste con la instrucción de Dios. Dios nos dice que debemos de llevar folletos a las otras personas, allá afuera en la calle. Por eso es que los sábados nosotros tocamos puertas y le decimos a la gente, aquí está un folleto de la palabra de Dios. Y cuando nosotros acabamos, nos sintamos satisfechos, hasta con ganas de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cumplimos con esa instrucción de Dios. Amén. Entonces, cuando tú cumples las instrucciones de Dios, ves el respaldo de Dios en tu vida. Número 3. Avanzas conforme al plan de Dios. Avanzas conforme al plan de Dios. Dios va a tener un plan en tu vida, ¿verdad? Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios quiere que hagas algo para el Señor y vas a ir avanzando, ¿por qué? Porque te gusta escuchar instrucciones, vas a ir avanzando, vas a ir creciendo espiritualmente, vas a ponerte a hacer algo en la iglesia, vas a servir y lo vas a hacer porque escuchas instrucciones. Ahora, si una persona aquí está detrás del púlpito y no le gusta escuchar instrucciones, imagínense lo que se va a hacer. Entonces es bien importante que nosotros que queremos servir a Dios, nosotros escuchemos instrucciones. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Ok, avanzamos conforme al propósito de Dios. Número 4, te sientes satisfecho de los resultados. Te sientes satisfecho de los resultados. Te sientes satisfecho de los resultados. Ahí está, cuando tú sigues cuando tú sigues las instrucciones de Dios, te sientes satisfecho en los resultados. ¿Ok? Entonces, número 5, ver la victoria de Dios sobre tus enemigos. Acuérdate que tus enemigos son espirituales, amén. No, tu enemigo no es un hermano o una persona, no. Dice la Biblia que tus enemigos son el diablo, la carne, ¿verdad? Y el mundo, pero en el mundo en el sentido de las modas, de los pecados y todo eso. ¿Sí entendemos ahí, verdad? Entonces, seguimos adelante. Los resultados de no seguir la instrucción de Dios. Este es el último punto. Los resultados de no seguir la instrucción de Dios. ¿Cuáles son los resultados de no seguir la instrucción de Dios? Aquí hay bien muchos cristianos que dicen, bueno, ¿por qué nadie cambia en mi familia? ¿Por qué nadie cambia en mi familia? ¿Por qué no hay fruto en mi familia? ¿Por qué yo sigo cayendo en estos pecados? ¿Por qué yo
yo sigo sin esto. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a mirar. ¿Cuáles son los resultados de no seguir la instrucción de Dios? Lamentarte de los planes que no se dan como tú pensabas. No se dan los planes. Lamento. ¿Por qué? No te salió eso. No te salió ese asunto. ¿Verdad? Planeaste. Como dicen, hice planes, pero me salieron lomas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no se siguió la instrucción de parte de Dios. Hay lamentos, ¿verdad? Y por eso les digo, hay muchos cristianos que se lamentan todo el tiempo. ¿Por qué Dios no cambia mi familia? ¿Por qué Dios no cambia esto? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos mismos no están siguiendo las instrucciones. Si ellos no siguen las instrucciones, Dios dijo, ¿sabes qué? Si tú como padre no sigues mis instrucciones, entonces tus hijos tampoco van a seguir tus instrucciones tuyas. Y por eso es que hay lamentos. Número 2, los resultados de no seguir la instrucción de Dios. Número 2, no aprender de los golpes y piedras con los que sigue uno tropezando. No aprende uno de los golpes. No aprende. Nos pasa un golpe y uno no aprende. Nos pasa otro golpe y no aprende. Y nos pasa otro golpe y uno no aprende. Cuando Dios quisiera, ¿sabes qué? Pues ya te pasó eso, ¿por qué no aprendes? Por ejemplo, si yo como coca, pues me va a subir el azúcar, ¿verdad? O si como un pan tras pan, me va a subir el azúcar. Entonces va a decir Dios, bueno, no es que no entiendes. Deberías de entender que la coca te hace daño. Entonces, no aprendo. ¿Amén? Entonces, los resultados de no seguir la instrucción de Dios, no aprendemos de los golpes o de las piedras. Entonces, bien importante eso. Número 3, vivir frustrado, anhelando que las cosas cambien. Cuando nosotros no seguimos la instrucción de la palabra de Dios, vivimos frustrados. Es bien importante que nosotros sigamos la palabra de Dios. Hay muchas instrucciones de Dios que son generales, que son bien sencillitas de hacerlas, que con solamente hacer esas nos evitaríamos de un montón de cosas. Por ejemplo, les voy a compartir 5 de la instrucción de la palabra de Dios. Dice la Biblia que no debemos dejar de congregarnos, esa es una. Número 2, dice la Biblia que debemos de leer la Biblia todos los días. Amén. Dice la Biblia que debemos de ir y decirles a las otras personas que no conocen de Dios, decirles a ellos, ¿verdad? Amén. Hasta ahí son 3 nomás. Dar gracias a Dios en todo. Muchas cosas no nos gustan, pero dice la Biblia, da gracias a eso. Yo puedo cambiar eso, pero tú da gracias. Y ser agradecido. Ser agradecido. Si tú tienes esas 5, tú vas a fijar que tu vida va a cambiar enormemente, porque vas a aprender a decirle a otras personas gracias. Amén. Y vas a estar reunido, escuchando instrucción. Si con esas 5, fíjate, esas son las más sencillitas. Las más sencillitas. Entonces, cuando esas 5 se quebran, ahí es donde viene un montón de problemas por 5 nomás. Por 5. Si tan solo entendiéramos que nosotros como cristianos ya dependemos de Dios y que Dios nos instruye, y ¿sabes qué? Yo te voy a instruir en la casa de Dios. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, cuando no se sigue eso, pues empieza uno a vivir frustrado. Te frustras. Amén. Número 4, empiezas a tener resentimientos por todos lados. Empiezas a tener resentimientos con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana, con el pastor, con el predicador, con un hermano, con el patrón. Empiezas a tener un montón de resentimientos, que el diablo te empieza a llenar tu mente de resentimientos. Sí, odia a este, y por culpa de este estás así, por culpa de aquel, por culpa de aquel, y este, y el otro, y aquello, y todos son culpables, y no te miras a ti mismo, que en realidad el único culpable delante de Dios eres tú mismo, porque tú eres el que no sigues instrucciones que Dios te da. Amén. Si tan solo nosotros nos acostumbramos a seguir las instrucciones de parte de Dios, Dios se encarga de arreglar lo demás. ¿Hasta ahí entendemos eso? Amén. Por eso es que, fíjate lo que aprendió Moisés. Con este versículo vamos a terminar. Vamos a ir a Génesis
33:15. Génesis 30. No, me hace que lo anoté mal. Vamos a Éxodo 33:15. Éxodo 33:15. A ver si es ese, si no lo anoté mal. 33:15. Sí, ese es. Éxodo 33:15. Fíjate lo que dice. ¿Alguien lo puede leer? Moisés aprendió la lección. Moisés aprendió de tal forma. Moisés aprendió una lección bien grande que Moisés dijo, ¿sabes qué? Si tu presencia no va a ir conmigo, no quiero ir yo. Si tú no vas a ir conmigo, yo mejor no voy. O sea, Moisés aprendió esa lección de decir, ¿sabes qué? O sea, yo voy hasta que tú me digas, o yo me meto hasta que tú me digas, o yo hago hasta que tú me digas. O sea, aprendió él a decir, si tu presencia no va conmigo, mejor no voy. A donde tú no me digas que yo voy, no me muevo. A estas alturas es bien importante. Si voy para allá, Señor, es porque tú me vas a decir que voy para allá. Si voy para acá, o Señor, en el nombre tuyo voy a ir para allá. O sea, tener la presencia de Dios cuando vayas y vas a caminar confiado. Porque va a haber confianza. Dios dijo que fuera para allá, así que yo voy a llegar allá. Fíjate lo que dice. ¿Lee alguien lo que lo lee? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sí ven lo que dice? Léelo otra vez. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahí está, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Amén. Y luego hay otro versículo, fíjese nomás porque el Señor me lo trajo a la mente, pero vamos a ir ahí a Jueces. Este es el último Jueces. Jueces 1. Jueces 1. Jueces 1:1. El que lo tenga lo puede leer. Jueces 1:1. Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ahí está. Fíjate cómo le están preguntando a Dios. Aquí había una guerra que se tenía que hacer. Y luego las 12 tribus estaban formadas, las 12 tribus formaditas. Entonces dijeron, pues ¿quién de nosotros va a ir a pelear? Y quizás algunos querían ser los primeros en ir a pelear, o quizás todos estaban temerosos, teniendo miedo de ir a pelear. ¿Verdad? Hay esos dos puntos de vista, de que quizás, no, yo quiero ir a pelear, no, pero no sé si yo tengo que ir a pelear. O si todos estaban teniendo miedo, de que no, yo no voy a ir a pelear. Entonces, pues vamos a preguntarle al Señor, ¿verdad? Que Él diga quién va a ir a pelear. Así que el que manda paga, o el que invita paga. ¿Sí han oído ese dicho, no? El que invita paga. Bueno, si Dios invita a que vaya, porque Él va a pagar. Entonces, dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron ¿a quién? Jehová. Diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ahí ellos ya preguntaron, ¿quién? Versículo 2, ¿y Jehová qué? Respondió. Ahí está, él siempre responde, Jehová respondió, Judá subirá. ¿Verdad? Ahí está la instrucción. ¿Quién va a subir? Que suba Judá. ¿Y quién era Judá? Era la tribu más numerosa y más poderosa, por eso que ellos iban a subir contra los cananeos. Y ahí está la instrucción. Subieron y evidentemente ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque escucharon primero hasta que Dios diga. ¿Verdad? Por eso es que a estas alturas hay que entender nosotros que hay que movernos por instrucciones. No nomás. ¿Se acuerdan de Jesús cuando iba a ir a Jerusalén a la fiesta? Cuando le dijeron, ¿por qué no subes a la fiesta? Y él les dijo, no, dice, mi hora no ha llegado de ir para allá. Yo voy para allá hasta que mi padre, dice, pero ustedes, como no piden instrucciones, ustedes van cada rato, se mueven para todos lados, pero no piden instrucciones. Entonces yo no, mi hora no ha llegado, hasta que yo llegue, hasta que mi hora llegue, hasta que mi padre me diga, entonces voy para allá. Entonces nosotros hay que ser personas cuidadosas, no temerosas, pero somos cuidadosas de decir, Señor, dirige mi vida, ¿verdad? Ayúdame en esto, ayúdame en este trabajo, ayúdame. Siempre esa actitud buena delante de Dios, una actitud
ver la diferencia en tu vida. Porque lo que Satanás quiere es que tú no tengas ninguna instrucción. Lo que Satanás quiere es que tú hagas, deshagas y te vengan consecuencias, termines amargado con todo. Eso es lo que quiere Satanás, miseria para la vida de nosotros. Pero Dios quiere orden en nuestra vida, victoria en nuestra vida, que nosotros vivamos la vida cristiana como debe de ser, apartados del mal. Amén. Amén. Bueno, ahí hemos terminado esta última clase, ¿verdad? Acerca de las instrucciones, ¿verdad? Y el domingo que viene, si Dios quiere, primeramente Dios, vamos a estar tomando otra enseñanza. Ya llevamos 3, acuérdense, este es el número 3. Y porque son 7 de enseñanzas, es una serie que Dios me permitió dar. Entonces vamos a estar continuando en esta serie, amén. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? Si no, seguimos adelante. Bueno, entonces, pues vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a terminar y vamos a hincarnos de rodillas y vamos a terminar con una oración. Vamos a agarrar unos 2-3 minutitos para orar y que Dios nos ayude. Vamos a orar todos. Vamos a orar en voz alta. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir a escuchar estas clases, esta predicación que nos han dado. Señor, te pidemos que nos pongas en la mente, que las podamos guardar, para que nos queden en la mente y en el corazón, para bien de nosotros, que sean instrucciones. Ayúdanos, Padre. También para nosotros. Ayúdanos, Señor. Señor, también te pidemos Necesitamos tu paz, ayuda, te Padre. pedimos tranquilidad para esta semana Necesitamos tu que ayuda. va a venir, Señor. Guarda nuestra mente. Nos cuides también en nuestro trabajo, Guarda nuestra cuides mente. en nuestro camino, Nuestra mente, guarda, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Te pido por Daniel, Padre Celestial, que nos sigas ayudando, que nos sigas cuidando. Cuida nuestros pasos donde andemos, Padre. Cuando tomamos alguna pastilla, un remedio, algo para Señor, el ayúdanos. cuerpo que nos haga bien, Señor. Guarda nuestra familia. Guárdanos del enemigo, Padre. Guárdanos del pecado interior. Porque el enemigo exterior es fácil de vencer cuando el enemigo interior ha sido vencido. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. No nos dejes, Señor. No nos dejes, Padre. Necesitamos tu ayuda, Padre. No nos dejes. No nos dejes, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos tu dirección, tus instrucciones. Y te pido, Señor, que en la siguiente semana usted, Padre Celestial, nos guarde nuestros trabajos, guárdanos en el trabajo, protégenos en el trabajo, protégenos de los peligros, Padre Celestial. Danos gracias con Alex, Padre Celestial, y con cada uno de los patrones y donde andemos y con quien andemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos en oración. Y le voy a pedir a Chuy que nos despida en oración. Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente aquí a escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que todo lo que se habló aquí, que todo lo que se dijo aquí, que
lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón para bien de nosotros. Señor, también te pedimos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí, que nos cuides en nuestro trabajo, que nos cuides en nuestro carro donde salgamos a trabajar y que ahorita cuando vayamos que lleguemos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Señor, también te pedimos por las personas que están pasando por alguna situación, las personas que están enfermas, Señor, que les des fuerza y paciencia para que puedan salir de la situación, Señor, así, si así es tu voluntad, Señor. Señor, también te pedimos por la obra de Copala, Señor, que cuides a todas las personas que están reuniendo a escuchar tu palabra, las que están yendo a hablar tu palabra. Señor, cuídalos cuando van a trabajar. Señor, cuídales también en su salud. Señor, todo esto nosotros te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias.